Bienvenidos hermanos al encuentro con la palabra, inspirados en la oración breve, el ciego Bartimeo: Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. Y con ustedes el Padre Marcos Linares. La lectura que voy a hacer está tomada del Evangelio de Mateo, capítulo 7, versículo 6 y versículos del 12 al 14. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: no den a los perros las cosas santas, ni echen sus perlas a los cerdos, no sea que las pisoteen y después se vuelvan contra ustedes y los despedacen. Traten a los demás como quieren que ellos los traten a ustedes. En esto se resumen la ley y los profetas. Entren por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y amplio el camino que conduce a la perdición, y son muchos los que entran por él. Pero qué estrecha es la puerta y qué angosto el camino que conduce a la vida, y qué pocos son los que lo encuentran. Hermanos, es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Lo primero que tenemos que decir y recordar es que la palabra de Dios ilumina siempre nuestra vida. Que si abrimos la Biblia y la leemos, ella tiene mucho que decirnos a nosotros. Ha tenido mucho que decir a los antiguos, tiene mucho que decir a nosotros y tendrá ciertamente que decir mucho más a los que vienen. La palabra de Dios es siempre actual. La palabra de Dios no pasará. Recuerden aquella expresión del Salmo: cielo y tierra pasarán, mas tu palabra no pasará. Y se consigue en la Sagrada Escritura esto. Hay hasta un canto maravilloso hecho en base a esta expresión. Entonces la palabra de Dios tiene siempre mucho que decirnos, ilumina nuestra vida. Todos los días, estemos contentos o no estemos tan contentos. Todos los días tengamos obstáculos en el camino. Todos los días estemos pasando por la situación que estemos pasando, es necesario frecuentar o hacer frente con nuestra vida a la palabra de Dios, o hacerle frente a la palabra de Dios con nuestra vida, confrontarlas, abrir la palabra y leer y ver qué tanto está iluminada nuestra vida y qué tanto nos puede iluminar la palabra a nuestra vida de cada día. Fíjense lo que dice en este Evangelio, Mateo 7, versículo 6. No echen a los perros las cosas santas, ni echen sus perlas a los cerdos. Nosotros no compramos algo que nos cuesta mucho, que lo llamamos generalmente algo caro, no lo echamos a la basura. Nosotros no le dejamos un par de zapatos a un perro así para que empiece a jugar, porque ciertamente lo va a destruir. Estamos hablando de cosas materiales, pero aquí el Señor nos está hablando de sus riquezas espirituales. No puede ser que nos haya hecho a su imagen y semejanza, que nos haya hecho inteligentes para buscarlo y para confiar plenamente en Él. Para buscarlo, creer y confiar plenamente en Él. No puede ser que nuestra fe no valga nada. No puede ser que ante una situación difícil, ante una situación mundana, y cuando digo mundana, propia pues de este mundo, pueda más que nuestra fe en Dios, pueda más que creer en su palabra, pueda más que confiar plenamente en Él. Un Dios poderoso,
un Dios único, del cual nos viene hablando ya el Antiguo Testamento. Y por allá en el libro de los Reyes, en el segundo libro, en el capítulo 19, se recalca muy bien, en versículos 9 y siguientes, que el Señor, Dios de Israel, que está sobre los querubines, es el único Dios de todas las naciones del mundo, porque siempre se ponía a prueba su poder, su presencia. Habían personajes que se creían todos poderosos, habían personajes que ocupaban grandes cargos en la sociedad y que ponían a prueba a Dios, y sobre todo humillaban a aquellos que confiaban en el Dios único, en ese Dios que siempre ha querido salvarnos y nos ha salvado, en ese Dios que siempre ha extendido su mano a todas las naciones, en ese Dios que es nuestro único Dios, a quien ha revelado su Hijo Jesucristo, a quienes nos lo ha revelado porque tenemos esa gracia de vivir después de la resurrección de Cristo. Hay otros que vivieron antes o vivieron durante Cristo, durante la venida de Cristo, y no fueron muy convencidos o no se convencieron de ese Dios al que vino a revelarnos, al cual vino a revelarnos Jesucristo, o a quien vino a revelarnos Jesucristo. También hay muchos que hoy todavía siguen incrédulos y que, diciendo muchas veces que queremos mucho a Dios y creemos en Él, ante ciertas situaciones también nos ataca la duda, también nos envuelve la duda. ¿Será que existe Dios? ¿Será que realmente Dios es tan poderoso como dicen? ¿Será que realmente está con nosotros? Pues basta recordar todo lo bueno que Dios ha hecho en nuestras vidas. Basta recordar todo lo que Dios ha hecho de bueno en nuestros padres, en nuestros antepasados, para dedicarnos a pensar, para dedicarnos a hablar, para dedicarnos a orar y para dedicarnos a reunirnos con ese Dios que está en su palabra. Continúa este evangelio, Mateo 7, versículo 12 al 14, diciendo: traten a los demás como quieren que ellos los traten a ustedes. Esto es muy importante. En esto se resume la ley. Si yo quiero respeto hacia mí, tengo que respetar. Si yo quiero que no hablen de mí y no me estén juzgando, pues yo no tengo por qué estar hablando y juzgando a los demás. Si yo quiero que Dios me perdone a mí, yo tengo que perdonar a los demás. Si yo quiero que me saluden, que sean siempre atentos conmigo, pues yo tengo que saludar y yo tengo que ser atento con los demás. No puedo enojarme y mucho menos tomar represalias contra aquellos que no me respetan si yo no respeto. No tengo por qué tomar represalias o vengarme de aquellos que no me quieren si yo no quiero. Por aquellos que no me agradecen si yo no agradezco a Dios en primer lugar y a los demás los distintos favores que me hacen. Esta es una norma de vida, esta es una regla para siempre. Tratar a los demás como yo quiero que me traten a mí. Y finalmente, en ese versículo 14 dice que ancha es la puerta de la perdición y angosta la puerta de la salvación. Claro que sí. Si pensamos en Cristo que muere en la cruz, para nada es ancha esa puerta. Es una puerta llena de dolor, es una puerta llena de sufrimiento, es una puerta llena de burla, de martirio, pero también es una puerta tan difícil que en medio de la situación que yo esté viviendo y que me estén haciendo, yo tengo que pedir a Dios por los demás y tengo que tener la valentía para perdonarlos. Y aún así, en medio de la situación difícil, tener la fe y la confianza para encomendar mi situación y mi vida al Dios del amor, al Dios que siempre me acompaña, al Dios que siempre está con nosotros. Pensemos que ancha es la puerta de la perdición. Aquel que no quiere acatar, aquel que no quiere obedecer, aquel que no quiere abrir la Biblia, leerla y ponerla en práctica,
tiene toda una puerta ancha para la perdición. No hace falta conformarse de estar haciendo siempre la voluntad del mundo, conformarse y obedecer al mundo tiene. Pero si quiere realmente salvar su vida, tiene que mirar la cruz y tiene que cargar con la cruz y tiene que ofrecer a Dios cada día sus propios dolores, sufrimientos, y que pueda vencer y salir siempre adelante ante las pruebas que se le presentan. Mateo 7, versículos 6 y versículos 12 y 14, una lectura corta, pero al mismo tiempo un camino bien alegre y un camino de salvación que nos presenta la Biblia a todos y cada uno de nosotros. Amén. Hermanos, Dios los bendiga. Hermanos, y los invito a hacer clic donde dice suscribirse al canal de YouTube para que les lleguen las notificaciones cada vez que leamos y meditemos la palabra.